por medio de la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live. Enviamos saludos y vamos inmediatamente a empezar el estudio de la palabra del Señor. Primeramente poniéndonos en la mano del Señor para que sea Él dirigiendo todo lo que nosotros hacemos aquí esta tarde. Oremos. Amante Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos brindas de reunirnos, Señor, con un mismo propósito, Señor, con el propósito de alabarte, Señor, de glorificarte, Señor, de reconocerte, Padre Santo, como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Creador, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú guiando, dirigiendo, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de todo lo que nosotros hacemos, Señor. Tú conoces la necesidad, tú conoces, Señor, lo que cada uno de nosotros estamos atravesando y vamos a atravesar. Te pedimos, Dios mío, que esta palabra que tú traes en el día de hoy, Dios mío, sea una palabra que nos ayude, una palabra de fortaleza, Señor, y que nosotros no solamente escuchemos tu palabra, Señor, sino también que la apliquemos a nuestra vida, Padre Santo, que obedezcamos, Padre Santo, lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Te damos las gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros hemos estado llevando en el Antiguo Testamento el libro ahora de Segunda de Samuel y estuvimos estudiando los capítulos 7 y 8 la semana pasada de Segunda de Samuel y vimos que David quería honrar a Dios y él quería honrar a Dios edificando una casa para el arca de Dios. Pero vimos la semana pasada que Dios no se lo permitió, no permitió que David le construyera casa al arca de Dios, sino que Dios le dijo que él le iba a edificar una casa a David. Y esta casa que Dios le iba a edificar a David no era una casa física donde vivir, sino que cuando se refiere a que él le iba a edificar una casa a David, se refería en relación a su descendencia. Y vimos la importancia de esta promesa que Dios le está dando aquí, la promesa de que aquel que Dios había prometido desde el jardín del Edén en Génesis 3:15 iba a venir desde la descendencia de David. Y de allí en adelante, desde que Dios le dio esa promesa a David en adelante, todo el Antiguo Testamento, los profetas hablan y se refieren acerca de aquel que habría de venir, que de la descendencia de David. La semana pasada incluso estuvimos citando algunas de estas declaraciones de los profetas del Antiguo Testamento y vimos también en los evangelios el cumplimiento del Señor Jesucristo, de lo que se había anunciado, o sea que esta promesa de aquel que vendría de la descendencia de David es el Señor Jesucristo, era un anuncio del Señor Jesucristo. Vamos a seguir nosotros entonces estudiando en los próximos capítulos en el día de hoy, los capítulos 9 y 10 de Segunda de Samuel. Vamos a empezar en el capítulo 9 de Segunda de Samuel. Dice la palabra del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Como habíamos explicado anteriormente, lo que sucedía en el caso de que un rey fuera destronado o moría un rey cuando no seguía la línea de una dinastía, de que el heredero de un rey heredaba el rey, el hijo de un rey, cuando pasaba a manos de otra familia, lo que sucedía típicamente era que el rey tomaba el trono en ese momento, entonces acababa y mataba con todos los herederos del rey anterior, con toda la descendencia, para que no le representaran algún tipo de peligro al rey que venía.
pero vemos que ese no iba a ser el caso de David, esa no era la intención de David. Incluso habíamos visto que David había hecho una promesa a Jonatán. Jonatán, cuando estuvo ayudando a David a huir y también a saber cuál era la actitud de Saúl en referencia a David, vimos que Jonatán hizo que David le prometiera que le iba a hacer misericordia, y lo vimos eso en Primera de Samuel, en el capítulo 20, en el versículo 15. Vemos que Jonatán le dice a David: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Ahora vemos que David llega el momento donde él ha conquistado a Jerusalén, donde él movió la capital del reino a Jerusalén, donde él ha llevado el arca de Dios a Jerusalén y ha vuelto a Jerusalén también la capital de adoración en la nación de Israel. Y llegó el tiempo ahora de él cumplir esta promesa que él le había hecho a Jonatán. Y nosotros también habíamos visto a Mefiboset anteriormente y vimos que cuando Mefiboset tenía edad de 5 años, Saúl y Jonatán, o sea, su abuelo y su papá y sus tíos perdieron la vida. Y cuando se enteró la mujer, la nodriza que cuidaba a Mefiboset, que tenía 5 años, con el miedo de que David hiciera lo que hacen típicamente aquellos que toman control del reino, y es que matan a todos los herederos, ella huyó rápidamente con Mefiboset. Pero vimos que ella lo llevaba en sus brazos, ella tropezó y Mefiboset cayó y sufrió una lección. No sabemos qué lección sufrió, tal vez fue una lección leve, pero por la ausencia de la medicina que nosotros conocemos en el día de hoy, la especialidad, le pudo haber sido una lección leve como de los tobillos, pero esa lección que él sufrió en ese momento lo dejó lisiado de por vida. Uno se podría preguntar, pero ¿por qué si él era un niño de 5 años, ella lo tomó, lo cargó para salir huyendo, cuando un niño de 5 años tal vez pueden huir más rápido si él va en sus propios pies? Es posible que con la noticia que recibió y el apuro y el susto, que ella lo haya tomado en sus brazos. También la otra posibilidad que existe al respecto es que cuando vemos en el nombre de Mefiboset, uno de los significados del nombre de Mefiboset es aliento de vergüenza, boca de vergüenza. O sea que es posible, algunos comentaristas dicen que debido a al significado de ese nombre, es posible que Mefiboset haya sufrido de alguna enfermedad respiratoria y no podía correr, y tal vez esa fue la razón por la cual ella lo llevó y lo cargó en sus brazos. Pero cuando vemos esta historia de Mefiboset, no podemos imaginar el tipo de trauma que un niño de 5 años pasa cuando se le dice que tu abuelo, tu papá y tus tíos perdieron la vida, y si no aceleramos, tú también vas a perder la vida porque hay alguien que te está buscando para matarte. También de allí en adelante la vida de Mefiboset había sido una vida completamente distinta. Él había sido parte de la familia real, y de aquí en adelante entonces él va a vivir en una pobreza completa, y huyendo porque pensaba que su vida estaba en peligro. Siba, que a quien David manda llamar, había sido siervo de Saúl. Él tiene conocimiento de la existencia de Mefiboset. No solamente de que Mefiboset vive, sino también que tiene el conocimiento de las pertenencias, de los bienes que hay de la familia de Saúl. Es posible incluso que él haya sido el administrador de la finca, de los bienes que Saúl y sus hijos habían dejado atrás después de su muerte. Vemos que David manda a llamar a Siba para preguntarle acerca de que si hay algún descendiente, si hay algún sobreviviente de la descendencia de Saúl, porque él quiere hacer misericordia con él. Algunos dicen, cuando vemos que Siba
habla a David y Siba le dice que sí, que hay uno, y vemos que Siba le dice que sí, que hay uno, pero es lisiado. Algunas personas dicen que Siba se aseguró de decirle que Mefiboset era lisiado para asegurarle a David que Mefiboset no le representaba ningún tipo de peligro o amenaza. Pero también hay otros que dicen que Siba, al decirle que es lisiado, está dando a entender su interés que tiene en las propiedades que eran de Saúl. O sea que él no tenía la intención, no quería que David llegara inicialmente al conocimiento de que existía un heredero. Y en el caso ahora que David se está enterando de que hay un heredero, le está dejando saber que hay un heredero, pero que no vale la pena, que es alguien que es inválido. Nosotros vemos que Siba aún conociendo dónde estaba Mefiboset, Siba aún conociendo que Saúl había dejado bienes, Siba no hizo nada por ayudar o por conectar a Mefiboset con la herencia que le correspondía. Incluso cuando vemos a Mefiboset vivía en un lugar pobre, vivía en la casa de otra persona. Se nos dice que él vivía en un lugar llamado Lodebar. Y cuando vemos el significado de este lugar, de Lodebar, significa una tierra sin expectativa, tierra que no es fértil, o sea, sin pastos, sin sueños, sin nada. O sea, él vivía en una pobreza, en una necesidad extrema, siendo él el heredero de lo que quedaba de Saúl, y Siba nunca se interesó en dar esta información a conocer. Puede ser que haya tenido algún tipo de intención, siendo tal vez el administrador, de quedarse con las pertenencias. Vemos el versículo 5 en adelante. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Vemos que Mefiboset llega a la presencia de David. Mefiboset llega ante la presencia de aquel del cual él había estado escondiéndose durante muchos años. Él había estado escondiéndose, huyendo por miedo de lo que David le iba a hacer. Y vemos que él pasa ante David, él se postra en reverencia a David, pero vemos que cuando David se dirige a él, vemos que David lo que hace es que lo anima. David le dice que no tenga temor, que él iba a hacer misericordia por él, y esta misericordia que David iba a tener con Mefiboset no era una misericordia por el mérito de Mefiboset, no era que Mefiboset en sí mismo había hecho alguna hazaña para merecerse de alguna manera esa misericordia que David le iba a extender a Mefiboset, sino que esta misericordia que David le está extendiendo a Mefiboset es por los méritos de Jonatán, por la amistad que él tenía con Jonatán. Tal vez cuando él está viendo a Mefiboset le está recordando incluso la apariencia, el rostro, la imagen que él recuerda de su amigo de Jonatán. Y era debido a eso. Y cuando nosotros vemos esta historia, nosotros podemos vernos en esta historia, entendiendo que cuando Dios nos vio a nosotros, cuando Él nos buscó a nosotros y nos extendió su misericordia, no fue por nada que nosotros hicimos, no fue por una hazaña que nosotros hicimos, no fue por algo que nosotros no merecimos, sino que Dios nos extendió a nosotros su misericordia únicamente por los méritos de su Hijo, del Señor Jesucristo. Cuando nosotros hemos creído en el mensaje, en el evangelio de salvación, en las buenas nuevas de salvación, no importa la vida que nosotros hayamos vivido en el pasado, los pecados en los que nosotros habíamos estado envueltos, cuando nosotros creemos y aceptamos el mensaje del evangelio y hacemos al Señor Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, lo aceptamos como Señor y Salvador, ya cuando el Señor Jesús, cuando Dios Padre nos ve a nosotros
lo que él ve es la imagen de Jesucristo. Él ve la sangre derramada del Señor Jesucristo por nosotros, que es aplicada a nuestra vida y nos extiende esa misericordia que no es por nuestros propios méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Hay un himno que expresa eso mejor que lo que yo lo puedo explicar, y es el himno que dice: cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, con la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Cuando vemos lo que David hace por Mefiboset, nosotros vemos un paralelo en lo que Dios hace por nosotros también, que no solamente nos salvó del juicio que nos tocaba por nuestro propio pecado, sino que al igual que Mefiboset, que lo que David hizo con Mefiboset, nos ha hecho su hijo. David de ahí en adelante trató a Mefiboset como su hijo, lo llevó a la mesa y lo sentó donde estaban los hijos de David a comer. Y vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, habla de lo que Dios hace por nosotros. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Qué privilegio tan grande Dios nos ha dado a nosotros, a todo aquel que cree en Jesús y en la obra que hizo Jesús por nosotros en su muerte en la cruz del Calvario. Nos hace entonces sus hijos. Es posible que cuando estos eventos estaban sucediendo con David estaba extendiendo misericordia, le había devuelto los bienes de Saúl y le está dando un lugar en su mesa a Mefiboset, que las personas que estaban alrededor del reino, los que formaban parte de ese círculo íntimo, se sorprendieron. Incluso tal vez Siba se sorprendió de que David haya incluido a alguien como Mefiboset a la mesa del rey. Tal vez pensaban que Mefiboset, por su condición, era alguien que le quitaba el brillo a lo que era la mesa, lo desprestigiaba a la mesa, al palacio del rey. Tal vez pensaron que el rey no debería relacionarse con alguien como Mefiboset, que Mefiboset era inválido, que no podía caminar. Pero eso a David no le importó. Eso a David no le importó, igual que a Dios no le importó cuando Él nos extendió misericordia. Dice la Biblia que aun cuando estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Aunque nosotros llevemos la marca de lo que es nuestros errores, nuestros pecados pasados, al Señor eso no le importó. Él nos extendió su misericordia. Vemos que cuando el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, eso fue una de las quejas que tuvieron los líderes religiosos en contra del Señor Jesucristo, que Él se sentaba con pecadores, que Él comía con pecadores, que Él entraba en la casa de pecadores. Y uno de estos casos es el caso del cual estuvimos cantando la alabanza, que se refería a Zaqueo. Zaqueo era considerado de lo peor, pero sin embargo vemos que cuando el Señor lo llamó, él aceptó el llamado del Señor. Pero cuando los líderes religiosos daban esa queja y esa crítica en relación al Señor Jesucristo, vemos en el Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 17, nos dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria sea el nombre del Señor, que el Señor vino a llamar pecadores y nosotros recibimos ese beneficio. Algo interesante es también que cuando nosotros vemos que Mefiboset va a la mesa del rey y vemos lo que es una mesa, los pies típicamente están cubiertos en una mesa y los pies es el área de debilidad, el área de imperfección que nosotros vemos en Mefiboset. Y así mismo sucederá cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya cuando llegue aquel momento no vamos a tener estas cosas que nos afligen en el día de hoy.
Este mundo, vamos a tener dificultades, vamos a tener aflicciones, no podemos poner nuestra mirada en las cosas de este mundo. Lo mejor que nosotros podemos recibir y tener en este mundo es como aquel lugar donde vivía Mefiboset en Lodebar. Lo que Dios tiene para ofrecernos a nosotros no se compara. Es mucho mayor, mucho más grande, que este mundo no tiene nada en comparación a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. El versículo 8 en adelante dice: y él inclinándose, o sea, Mefiboset inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Vemos aquí los arreglos que hizo David. Siba, que era siervo anteriormente de Saúl, dice que tenía 15 hijos, tenía 20 siervos, o sea, que él tenía los recursos, tenía el personal necesario para atender las tierras que anteriormente pertenecían a Saúl, y ahora David se la está entregando a Mefiboset, el hijo de Jonatán. Pero aunque vemos que estas tierras le pertenecían a Mefiboset, y Mefiboset tenía ahora los hijos de Siba y los siervos de Siba, un personal de 35 personas, él prefirió siempre el privilegio de comer a la mesa del rey. Él comía a la mesa del rey. Era un privilegio aún más grande que tomar parte de las cosas que el rey le había dado. Y cuando nosotros vemos lo que este mundo tiene para ofrecer, el mundo está organizado para que nosotros le dediquemos tiempo a las pertenencias, le dediquemos tiempo al entretenimiento, consumamos lo que el mundo tiene para ofrecernos. Pero el Señor nos ha dado su palabra. El Señor nos ha prometido que en su palabra nosotros tenemos sustento, en su palabra nosotros tenemos sustento, el cual también a nosotros nos fortalece, el cual a nosotros nos ayuda a caminar con Él, nos ayuda a conocerle a Él, a saber cuál es su propósito. O sea que nosotros tenemos en la palabra del Señor, la mesa del Señor, que nosotros podemos disfrutar y sentar y disfrutar lo que Él tiene para nosotros también. Vemos que cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio terrenal, Él fue al desierto y estuvo en ayuno, y allá el enemigo lo tentó en relación a Él convertir piedras en panes. Pero en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, el versículo 44, vemos que el Señor Jesucristo le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que tenemos nosotros todo lo que necesitamos en la palabra del Señor. Tenemos un manjar, tenemos una mesa que está preparada ante nosotros. También el Señor nos ha dado el privilegio de ir a Él en todo momento, en todo lo que nosotros necesitamos, en toda angustia, en toda necesidad. Y muchas veces nosotros preferimos llevar nuestras necesidades, nuestra angustia, nuestros problemas a otras personas. En Mefiboset vemos que no fue así. Él siempre iba y comía a la mesa del rey. Él siempre aprovechaba el privilegio que David le había otorgado, le había ofrecido de comer
a la mesa del rey. De igual manera el Señor nos ha dado a nosotros el privilegio, un privilegio que nosotros podemos ir a la presencia de Él y presentarle nuestra necesidad, nuestra angustia. Y ese es un privilegio que nosotros tenemos en el día de hoy, pero fue un privilegio que nos fue dado y costó precio de su sangre preciosa. Vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es interesante ver que aquel de quien Mefiboset había estado escondiéndose, había estado huyendo todo este tiempo, era aquel que le iba a extender misericordia. Y así nosotros debemos ir al Señor Jesucristo, debemos ir al Señor en oración para obtener el oportuno socorro. Vamos a seguir con el próximo capítulo, el capítulo 10 de Segunda de Samuel. Dice: después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que para honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Cuando nosotros vemos lo que está sucediendo aquí, es interesante ver el trasfondo de lo que está sucediendo en estos eventos. Cuando nosotros vemos este personaje, este rey que había muerto, a Naas, y vemos lo que había sido la vida de Naas, él había sido alguien malvado, alguien malo. Cuando la población de Jabes de Galaad había sido rodeada por este rey, ellos estaban atemorizados y enviaron mensajeros para llegar a un acuerdo con Naas. Y él les había dicho en aquella ocasión que sí, que aceptaba entrar en un acuerdo con ellos, pero ellos tenían que sacarse el ojo derecho. Y cuando nosotros vimos eso en Primera de Samuel capítulo 11, también vimos que aquella fue la primera victoria de Saúl. Vimos que Dios le dio una gran victoria a Saúl en contra de los amonitas. Y Dios usó a Saúl en aquel momento para salvar aquella población de Jabes de Galaad. Pero ahora se nos dice algo interesante que no habíamos visto anteriormente. Se nos dice que en algún momento ese rey que había sido malvado, que se había levantado en contra de la población de Israel anteriormente, que Saúl había derrotado, se nos dice que él en algún momento hizo misericordia con David. La Biblia no registra en qué momento él hizo misericordia con David. Pero es posible que haya hecho misericordia con David cuando David estaba en los años que él estuvo huyendo de Saúl, que Saúl lo buscaba para matarlo. Tal vez le brindó protección, tal vez lo escondió o algo así durante ese tiempo, en el tiempo que David estaba vulnerable. Entonces, ahora, debido a lo que Naas había hecho por David, entonces él se propone extender misericordia, llegar a algunas paces, un acuerdo de paz, un mutuo acuerdo de ayuda tal vez. Y vemos que él, en agradecimiento a lo que Naas había hecho, él quiere hacer esto y envía mensajeros al heredero, a Nahum. Pero aquellos príncipes, aquellos consejeros que él tenía, no podían entender lo que David estaba haciendo, sino que ellos mal aconsejaron a este rey, a este heredero del trono de los amonitas. Lo aconsejaron mal, le presentaron
cosas que no eran ciertas. Y él obró de acuerdo a lo que se le presentó, de acuerdo a lo que él oyó. Y vimos que él humilló a aquellos mensajeros, aquellos que David había enviado a él para consolarlo. David envió a estos mensajeros para hacer una buena obra, para extender misericordia. Sin embargo, vemos que lo que él recibió fue que a las personas, a los hombres que él envió, los humillaron. Se nos dice que le cortaron un lado de la barba, que le cortaron sus vestidos, hicieron minifaldas de sus vestidos y los enviaron avergonzados, de tal manera que David les dijo que se quedaran en Jericó hasta que su barba le regresara, le creciera de nuevo. Esto era una vergüenza, de un acto que bien vergonzoso para aquellos hombres de regresar a su casa con sus barbas afeitadas. Pero vemos entonces que después que sucedió este evento, que él envergonzó a aquellos hombres que David había enviado, entonces él se preparó para lo que iba a ser entonces un conflicto entre la nación de Israel y los amonitas. En preparación para eso, entonces él con una gran cantidad de dinero contrató parte de lo que era el ejército de los sirios, más de 20,000 hombres para levantarse entonces en contra del reino de Israel. Vamos al versículo 9 en adelante. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Vemos entonces que al mirar esta gran cantidad de ejército que se levanta en el frente y en la parte de atrás también, Joab entonces se organiza con su hermano Abisai, toma un grupo selecto de hombres para él entonces enfrentarse en contra de los sirios, y el resto entonces iba a estar bajo el liderazgo de su hermano de Abisai para enfrentarse a los amonitas. Pero aunque ellos tenían el ejército de los sirios aquí, los amonitas, era un número mucho más grande que lo que ellos tenían con ellos en cuestión militar. Esto era una batalla a perder, suicida. Pero vemos que ellos fueron encomendándose en las manos de Dios. Ellos fueron fueron en obediencia, encomendándose en las manos de Dios, y vemos que Dios le dio la victoria. Este tipo de victoria que Dios le está dando en contra de sus enemigos, cuando ellos están aquí en la tierra que Dios les había prometido, era cumplimiento de lo que Dios le había dicho cuando ellos salieron de Egipto, de que si ellos obedecían a Dios, Dios le iba a dar victoria en contra de sus enemigos. Lo vemos en Deuteronomio 28:7. Dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Después que aquellos hombres huyeron delante de Joab y de Abisai, entonces los sirios que huyeron volvieron a reunirse para levantarse en contra de Israel. Y vamos a ver el versículo 17 en adelante. Dice: cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elán, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes
que ayudaban a Hadad-Ezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Vemos entonces que David agarró, hizo un llamado, juntó a todo el ejército, y vemos que Dios le dio la victoria en contra de los sirios, un gran número, 700 hombres de caballo, 40,000 hombres de los sirios cayeron en aquella batalla. Pero nosotros vemos en los capítulos que hemos estado viendo en el día de hoy, el capítulo 9 y en el capítulo 10, tratamos con el caso de Mefiboset y el caso de quien heredó el reino de Amón a Anún. Vemos que en ambos casos David le extendió misericordia a ambos, pero solo Mefiboset pudo recibir la misericordia que David le extendió. La diferencia entre Mefiboset y Anún fue su respuesta a la misericordia que David le ofreció. Cuando David le ofreció a Mefiboset la misericordia de que le iba a devolver lo que era de su padre, que iba a estar a la mesa del rey, vemos que la respuesta de Mefiboset fue: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me consideres para tener este privilegio? Y si nosotros, cuando recibimos el llamado del Señor, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, reaccionamos de la manera que reaccionó Mefiboset. ¿Quién soy yo para merecerme esto que tú has hecho por mí, Señor? Que tú enviaste a tu Hijo amado para que pagara el precio de mis pecados, lo que me correspondía a mí. Él murió la muerte que me tocaba a mí. ¿Quién soy yo? Si nosotros entonces nos humillamos como hizo Mefiboset, vamos a recibir esta misericordia que el Señor nos ofrece. Es como el caso de cuando nosotros vemos aquellos malhechores que fueron crucificados al lado del Señor Jesucristo. Nosotros vemos que aquellos dos malhechores, ambos lograron presenciar los mismos eventos que estaban sucediendo en la crucifixión del Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos que hubo uno de ellos que entendió cuál era su condición, y lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, vemos el versículo 41 al 43. Dice aquel malhechor, dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En estos ejemplos que nosotros vemos, el ejemplo de Mefiboset y el ejemplo de Anún, vemos aquí a toda la humanidad. Todos hemos pecado. Todos merecemos el castigo que viene por causa del pecado. Lo que la Biblia dice es que la paga del pecado es la muerte. Pero gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, que Él pagó el precio de nuestros pecados. Es la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos recibimos la oportunidad, se nos extiende esta misericordia. Tenemos dos opciones: aceptarla, humillarnos ante la presencia del Señor, reconociendo que no somos nada y reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros, y podemos entonces recibir su misericordia, tener salvación y tener una relación con el Señor. O de lo contrario, entonces la otra opción es lo que es la rebeldía, que fue lo que hizo Anún. Son las únicas dos opciones que hay. Hay personas que tal vez dicen: no, pero yo no le sirvo al Señor, aunque yo he escuchado el mensaje, yo no le sirvo, pero yo no soy rebelde de las cosas del Señor. Pero esa alternativa no existe. Esa alternativa no existe. Existen solamente dos alternativas: o humillarnos ante la presencia del Señor, ante lo que el Señor ha hecho por nosotros, reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros. O la siguiente posición es una posición de rechazo y de rebeldía. Vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 30, que el Señor Jesucristo dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Nosotros sigamos el ejemplo de Mefiboset, yendo al Señor, llegando al Señor, humillándonos ante el Señor Jesucristo, y nosotros recibiremos misericordia. Sigamos el ejemplo de aquel malhechor que momentos antes de morir
ante la revelación de lo que estaba sucediendo, el Espíritu Santo tratando en el corazón de él al ver al Señor crucificado, alguien justo crucificado, entendió enfrente de quién él estaba y logró recibir misericordia y fue salvo en el último momento de su vida. Si nosotros al escuchar el mensaje, al recibir el mensaje, al ser tocados por el Espíritu Santo, nos humillamos, vamos a recibir la misericordia del Señor. Pero si no lo hacemos de esa manera, vamos a levantarnos en rebeldía y vamos a recibir el pago que viene con la rebeldía. Gracias al nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de estos dos capítulos, el capítulo 9 y el capítulo 10 de Segunda de Samuel. Espero que este estudio de la palabra del Señor haya sido de bendición para todas las personas que han estado con nosotros en el día de hoy. Vamos a cerrar el estudio de la palabra de hoy orando. Amante Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos por estos medios, Señor, para presentar tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que en el día de hoy, donde quiera que haya llegado esta palabra, en cada oído, en cada hogar, Padre Santo, que sea de bendición, Padre Santo, Señor. Que nosotros entendamos, Señor, que la urgencia que hay de nosotros al escuchar el mensaje de la palabra del Señor, humillarnos ante ti, reconocer, Padre Santo, que no somos merecedores, reconocer que no somos nada, reconocer, Padre Santo, que tú nos has extendido misericordia, no porque nosotros somos buenos, no porque nosotros hemos hecho algo, sino, Señor, por los méritos del Señor Jesucristo, que nosotros, Señor, aceptemos, Señor, este regalo tan grande que tú nos has dado, Señor, que fue pagado a precio de sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí esta parte del estudio de la palabra, esperando que haya sido de bendición. Les exhortamos que estudien los próximos dos capítulos, el capítulo 11 y el capítulo 12, para el estudio de la semana que viene. Yo sé que será de bendición para su vida. Dios continúe bendiciéndolo.